Bienvenidos a nuestra cápsula de sanidad interior. En el día de hoy vamos a estar hablando de algo diferente. Entramos a la segunda etapa de nuestra cápsula de sanidad interior. Vamos a estar dando una preintroducción en estos últimos 5 días para entrar a una introducción acerca de las cartas de Pablo con el enfoque de la sanidad interior y luego estaremos dando una cápsula sobre Filipenses 4 para terminar entonces hablando sobre Yeshua, para luego entrar al segmento que comienza el 12 de agosto. Bueno, lo primero que quiero hablarte es sobre la importancia de predicar la palabra, porque tenemos que entender, ¿verdad?, que el contexto ilumina el mensaje, pero el mensaje debe ser anunciado. Antes de seguir, me gustaría que te suscribieras a nuestro canal de YouTube, Restaurando el Evangelio Profético. Dale like, dale a la campanita. Todas las mañanas a las 7 de la mañana, de lunes a domingo, estamos dando estas cápsulas hasta el 11 de agosto o 12 de agosto. Así que pendientes para más información. Miren. Antes de estudiar las cartas de Pablo, ¿verdad? Debemos recordar una verdad fundamental. Cuando nosotros llegamos ¿verdad? A la Torá, las personas se concentran mucho, y no quiero generalizar porque no son todos, se concentran mayormente en lo que es el contexto histórico-cultural, que es importante, claro que sí, pero yo siempre, y esto es mi opinión personal, considero la aplicación espiritual primero que el contexto. Eh, Ahora, si tú te enfocas solamente en el contexto, pues entonces podemos decir que la aplicación espiritual va sola. ¿Por qué considero esto, verdad? Porque realmente hay personas que necesitan sanidad interior en sus vidas. Necesitan esa palabra, y tú no le vas a predicar, tú no le vas a hablar hablándole del contexto cultural, porque realmente a ellos no le va a importar en medio de esa situación que están pasando. O sea, si yo estoy pasando por una situación difícil y a mí me vienen a hablar del contexto de esto, o sea, no me voy a sentir bien, porque a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que me den una palabra de exhortación. Entonces, eh, el propósito principal de conocer las escrituras, ¿verdad? Tenemos que entender que la escritura fue dada para ser proclamada, enseñada, vivida. No es mayormente acumular información, sino conocer cuál es el propósito de Dios en la tierra y anunciar el reino, llevar a las personas al conocimiento del Mesías, en este caso de Yeshua. Y obviamente en muchas ocasiones existe una tendencia a estudiar demasiado el contexto histórico, cultural o lingüístico, pero olvidar que la palabra tiene un propósito espiritual, ¿verdad? Con el enfoque de transformar vidas. Obviamente, el contexto es importante porque nos ayuda a comprender mejor lo que el autor quiso comunicar, pero nunca debe convertirse en un sustituto de esa proclamación del mensaje. Eh, Desde el principio, Elohim ha levantado personas para anunciar su mensaje. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando vamos a Isaías 42:6, podemos notar, ¿verdad?, que a Israel se le dio esa responsabilidad, se le dio ese mandato de ser luz para las naciones. La palabra dice: yo Elohim te he llamado te he llamado en justicia, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Sin embargo, ¿verdad? Los profetas no solamente
estudiaban información, proclamaban la palabra, recibida de Elohim, o sea, profetizaban. Pero vemos a Yeshua que envió a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura. Y si lo ponemos literalmente, Yeshua nunca dijo en la palabra eh, vayan y estudien contexto cultural. Pero sin embargo, cuando vamos al libro de Juan, en el libro de Juan dice escudriñar las escrituras. Entonces leer y escudriñar no es lo mismo. Eh, escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Eso está en Juan 5:39. Sin embargo, vemos que el contexto, ¿verdad? Es una herramienta, no el centro, porque el contexto histórico, el contexto cultural y lingüístico es sumamente valioso porque nos ayuda a evitar interpretaciones incorrectas. O sea, sí, es importante conocer la cultura judía del siglo I, el mundo grecorromano, las costumbres, el idioma, las prácticas religiosas. Pero debemos de recordar algo importante, el contexto debe servir al texto, no reemplazarlo. Y es un peligro estudiar tanto el contexto que dejamos de escuchar el mensaje principal de la escritura. Y la pregunta principal no debe ser solamente qué significaba para ellos, sino también qué está comunicando Elohim a través de este texto. Ahora, obviamente, ¿verdad? Cuando nosotros eh, ministramos a alguien, también tenemos que ver cómo lo hacemos, porque por ejemplo, cuando vamos a Apocalipsis 3:20, ¿verdad? No podemos usar ese pasaje para tratar de convertir a alguien, porque el contexto es hacia los creyentes. Dice, yo estoy a la puerta y ya, pero le está hablando a la iglesia. Ahora sí, podemos hacer una aplicación espiritual de que Yeshua está llamando a las vidas, que Él está tocando a tu puerta. Claro, claro que sí. Pero lo que quiero decir en estos momentos es que hay muchas personas que están pasando por un momento bien difícil en sus vidas, que realmente la predicación debe tocar la vida de las personas. Por eso es que la mayoría de los cristianos se enfocan tanto en predicaciones solamente. Cuando hacen campaña evangelística, tú no vas a hablar del contexto cultural. Tú vas a predicar, o sea, tú vas a ir al grano, como uno dice. Entonces, los apóstoles no enseñaban solamente para informar, sino para transformar. Por ejemplo, cuando Pedro predicó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, eh, hubo conocimiento ahí, pero también fueron confrontadas. ¿Por qué? Cuando vamos a Hechos 2:37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea que cuando tú vas a predicar o cuando tú vayas a predicar, esa predicación debe de producir arrepentimiento, fe, transformación, obediencia, madurez espiritual. ¿Ve? Esto es lo que realmente tenemos que entender. O sea, antes de estudiar las cartas de Pablo y su relación con la sanidad interior, debemos recordar que las escrituras no fue dada solamente para ser analizada, para ser estudiada, para ser estudiar más a fondo, sino para ser anunciada. Pero sin embargo, el contexto histórico nos ayuda a comprender realmente mejor la palabra, pero el propósito final es predicar el mensaje del reino. Llamar al arrepentimiento, fortalecer la fe, presentar esa restauración, ¿verdad?
que existe en nuestro Mesías, en Yeshua el Mesías, pero te hago una pregunta. ¿Quieres saber más sobre por qué la importancia de predicar primero y luego el contexto? Te espero el próximo día en la cápsula de sanidad interior, una preintroducción a las cartas de Pablo bajo el enfoque de la sanidad interior. Así que tengan shalom y bendiciones.